buenas tardes a todos. Una vez más nos reunimos en Futureando entre amigos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, capítulo mexicano, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y un expositor todavía más interesante, nuestro querido amigo y socio de la World Future Society, el doctor Gerardo Iriart Lebert, al cual le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Gerardo, un placer tenerte a ti y un gusto tener a alguien de casa. Me permito leer su semblanza. El doctor Iriart es ingeniero naval mecánico de la Academia Naval de Chile y doctorado en 1973 en la Escuela Naval de Posgrado de la US Navy en California. Fue investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Laboró 26 años en la Comisión Federal de Electricidad, donde fue gerente nacional de geotermia durante 10 años. Tuvo a su cargo la central Cerro Prieto 4 de 100 megawatts, los azufres 2 de 100 megawatts, 3 vírgenes de 10 megawatts y 15 plantas de 5 megawatts. De hecho, comentábamos hace un momento que su fondo de pantalla es, hasta donde entendemos, los azufres, ¿no? La central de 100 megawatts. Desarrolló la primera central eólica de México, La Venta, en Oaxaca, con 7 aerogeneradores de 225 kilowatts. Premio Internacional Los Pioneros en el año 2000, otorgado por el Consejo de Recursos Geotérmicos de Estados Unidos. En la UNAM fue director del proyecto Impulsa 4, desalación de agua del mar con energías renovables. Representante alterno de México en el capítulo Energías del Océano de la Agencia Internacional de Energía. En el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, fue coordinador del capítulo Geotermia en el CRREN 2004. Es miembro de la Academia de Ingeniería, de COMEXI, del capítulo mexicano, del capítulo México del Consejo Mundial de Energía y obviamente de la World Future Society, capítulo mexicano. Secretario técnico del Comité de Energía del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ha publicado más de 30 trabajos de investigador y es autor de 6 patentes. Es director general de su propia empresa, Geokeri, y socio fundador de Enal. Doctor Iriart, te damos la más cordial bienvenida y es un gusto tenerte a ti. A algunos de los participantes yo les decía que tuve el gusto de escucharte un par de veces, en una ocasión, en una plática del Colegio de Ingenieros Civiles de México, hablando del futuro de la energía, y me cambió mi visión de lo que es esto y de cómo, de lo que viene, porque además, sin duda, la materia prima del mundo, la materia que vive, que mueve al mundo hoy, es la energía. Por favor, cuéntanos, eres bienvenido. Te pido que quites estás en mute, ahorita estás con el micrófono apagado, eres bienvenido a comenzar a platicarnos. En esta ocasión, el doctor Iriart tiene una presentación, así que más que una charla de café interactiva como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dejar que nos haga una presentación, que estoy seguro, como les dije, que vamos a aprender mucho, y después de ella empezaremos a tener una conversación de todos los presentes con él. Bueno, muchas gracias, Ramón, por esta presentación. Un saludo cordial a todos los que se han inscrito para ver esta presentación. Esta es que nos invitó Ramón a que nos reunamos los amigos a hacer futuro de lo que cada uno de nosotros más o menos sabe hacer. En este caso hemos hablado bastante con Ramón del tema de la energía, siempre que no lo tratemos como algo muy técnico, muy rígido, es algo que vale la pena incorporar en nuestra cultura diaria y espero que así sea para ustedes. Así que los invito a que empecemos a futurear con la energía. A ver mi pantalla. Lo que pretendo hacer es que nos detengamos en varias de las etapas de lo que va a ser esta plática para hablar del futuro. Primero, es evidente que estamos ante una situación que se acerca a lo grave, ya es grave, en que la concentración de CO2 en la atmósfera
sigue subiendo y subiendo, y llegó hace 3 meses a un nivel histórico. Es decir, es un problema real, que no es de alarmistas, sino que hay que resolverlo o enfrentarlo, sobre todo si somos ingenieros, de una manera práctica y útil. En el año 95 fue cuando el mundo tomó conciencia y se unieron, auspiciados por Naciones Unidas, en Berlín, muchos países que después se reunieron en Kioto en el año 97 y firmaron el famoso Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Y allí a lo que se llegó es que se está calentando el planeta y tenemos que firmar acuerdos los países para disminuir las emisiones de CO2. Y esto se logró ahora ya en el Acuerdo de París, y en noviembre va a ser así en el de Glasgow. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Es lo siguiente. Esta figurita va a ir apareciendo cada vez que hay una idea de futurear. Y esta fue la primera que apareció, bueno, en este tema, en el año 90, en que varios industriales, países, desarrolladores, vieron en estos años, señores, se producirá una gran presión mundial para abatir las emisiones de CO2 y tendrá un auge enorme las energías renovables, en particular la solar, y decidieron dedicarle muchos recursos a la investigación y al desarrollo. Es decir, en esa época muchos dijeron, señores, el futuro viene con energía solar. Y miren lo que pasó. El precio de los paneles de energía que transforman la energía solar en electricidad, los paneles fotovoltaicos, del año 2007 al 2014 y al presente han bajado a la 10ª parte el precio de estas celdas fotovoltaicas. Y eso ha hecho que muchos países se dediquen a fabricar, a desarrollar cada vez más tecnología, y en este momento va a aparecer en cada una de estas este letrerito. ¿Saben ustedes quién es el campeón mundial en el año 2019 en fabricar estos paneles solares? China. Y el segundo, China. Y el tercero, China. Y el cuarto, China. Y el quinto, Canadá, que no se caracteriza por tener mucho sol. Qcell de Corea del Sur. Aquí tengo que mover esta figura. Y Estados Unidos aparece en el 10º lugar. Es decir, los que se pusieron las pilas, aunque vamos a hablar de pilas más adelante, a tiempo, están siendo los campeones de las energías renovables, en particular de la solar. Y esto ha llevado a lo siguiente, que es lo que estamos viendo todos en este momento. Si ponemos una gran ciudad en que a la izquierda están los que producen, generan la energía eléctrica, y a la derecha los que la consumen, vemos entre los generadores una planta de ciclo combinado de gas, una nuclear, una de carbón, una hidroeléctrica, y esas son las que nos suministran la energía eléctrica, y los consumidores a la derecha, hogares, fábricas, comercios, etc. Y el precio de esa energía va a ser suficiente para que paguen su inversión los generadores. Pero aquí es donde apareció, señores, apareció la energía solar, que cuesta la 1/3 parte de lo que cuesta la energía eléctrica producida por los medios tradicionales. ¿Qué varía, qué oscila, qué es solo de día y todo eso? Vamos a ver. Pero ¿a quién le dan pan que llore si le ofrecen a la red, oye, en este mercado eléctrico, durante las horas del día, te ofrezco energía eléctrica a la 1/3 parte de lo que te ofrecen los otros? Uno dice, por supuesto que la compro. Y eso hizo que se fueran instalando más y más plantas de energía solar. Y llegó a ser tanto
la energía tan barata en las horas de sol que sobró energía al mediodía. Incluso en California y en muchos lugares de Europa hay horas del día de mucha radiación en que la energía es prácticamente gratis. Entonces aquí es donde aparece otra situación que vale la pena examinar. Pongo a la izquierda arriba lo que teníamos como el consumidor de energía, y ese consumidor lo que dice es, oye, me están dando la energía gratis al mediodía y carísima en la tarde o noche, voy a instalar baterías. Y aquí puse un banco de baterías, de esos tradicionales de baterías de plomo, y aquí apareció alguien con imaginación, con idea de futuro, y dijo, hombre, el futuro viene, va a estar en almacenar energía a las horas en que esté muy barata y usarla cuando se requiera. Y muchas empresas invirtieron en baterías. No puede ser ese tremendo armatoste de batería que pongo allí. Tiene que haber una solución más práctica y más barata. Y entonces aparecieron estos que hicieron investigación y desarrollo, y las baterías que costaban, esta se mide en dólares por kilowatt hora, que costaban 1.000, ya bajó a 156 y el día de hoy está en 90, es decir, el precio bajó a la 10ª parte. Y por supuesto conocerán el nombre de este señor de Tesla, el señor Musk, que es el campeón de estas baterías chicas, pero también están estas baterías enormes, que son las que se usan en las plantas solares, donde veíamos que la energía es baratísima, pero algo hay que hacer para almacenarla y distribuirla mejor durante el día y la noche. Bueno, y eso también les pongo aquí. La tecnología de estas baterías, casi todas usan litio, que es el metal más liviano que hay. Eso es una de sus características. Y de nuevo, ¿quién es el principal productor al año 2016? Era China, y sigue siendo. Los de verde oscuro son baterías para automóviles, y los de verde claro son las baterías para sistemas eléctricos. Y muy de atrás sigue Estados Unidos, Japón, Corea y otros más que hay por acá. De nuevo vuelve a aparecer el que hay que entender a tiempo este cambio que empezó por una necesidad de cambio climático. De ahí para adelante aquí nadie ha hablado de cambio climático, sino que hablan de negocio. O sea, los calentadores, los paneles fotovoltaicos se usan, evidentemente que ahorran emisiones a la atmósfera, pero las centrales y los países las usan porque es mucho más barato que las otras. Las baterías ahora se usan porque son un sistema mucho más barato de incluir en el sistema eléctrico. Hace 50, 60 años era muy común, bueno, sigue siendo en los campos de golf, en que un carrito de estos que no tenía mayor gracia en su diseño, con una batería ahí en el club se cargaba y salían los golfistas con su caddy, y era una forma de recorrer durante un par de horas ahí el campo y después regresaban a cargarlo. Esa era la batería antigua, la de plomo. Y al aparecer estas baterías nuevas, bueno, no a alguien se le ocurrió, sino que fue una buena idea transformar los autos a autos eléctricos, en que en vez de una batería de estos tienen el equivalente allí a 50 baterías de estos, mucho más livianas, y aparecieron los autos eléctricos. Y aquí pongo este modelito, pero ahora habrán visto que ya hay cientos de modelos y es mucho más sencillo que un auto a combustión interna, mucho más liviano, y es poner las baterías y lo demás es todo arreglar lo de la dirección, lo de la seguridad, lo del amortiguador, etcétera. Lo demás sigue siendo lo mismo. Pero fíjense en lo que llevó esto, que uno dice, la gracia de este auto es que va a ser mucho más barato que un auto normal de combustión interna. Segundo,
este auto no contamina al andar. El que contamina fue el que generó la energía eléctrica por allá lejos. Y vamos a hablar de eso. Pero apareció esto. Fíjense, aquí al centro, ahí donde está el sol, es este señor que tiene un auto eléctrico y lo lleva a la oficina y lo deja enchufado en un cargador inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que va a empezar a meterle corriente a las baterías de este auto a las horas en que sea casi gratis la energía. Pongámosle que muy barata sea esta energía. Y este llega a las 5 de la tarde, se va a su casa, aquí una casa de rico, digamos, en que llega ya con el coche, usó la parte eléctrica, cuando mucho, un 5 o 10% de su batería. Y llega acá y lo enchufa, y esta casa pasa a tener corriente del auto en las horas de 5 a 8, y es cuando la energía eléctrica es más cara. Es decir, es un poco de tomar energía aquí cuando era barata y llevársela para la casa. Y otro dice, bueno, se puede hacer un negocio mejor todavía. En vez de hacer ese autito chico, hago un autote grande con muchas baterías y cargo esto, uso en vez del 10%, el 2% de esa energía, me llevo el auto para la casa y tengo esta bomba de energía en que tomo energía barata y me la llevo para usarla en las horas en que la demanda de energía es mucho más grande en todos los alrededores. Y además, el fin de semana, en este autito rojo, más o menos andan los autos eléctricos con una autonomía de 320 kilómetros y este tiene una de 600 kilómetros. Y entonces hago negocio con esto, el auto se paga casi solo por esta labor que hago de que al rato, supongo que la energía la pagará en la oficina, no será de gratis, pero se paga muchísimo más barato. Y hablando de autos eléctricos, ¿quién creen ustedes que es el principal fabricante de autos? China. Después sigue con un 17% Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Corea, Italia, Francia, Reino Unido, Indonesia. Esos son los grandes fabricantes de autos eléctricos. Y cada país está poniendo sus reglas. En Europa ahora va a ser general. A partir de 2035, no es que se prohíban los autos a gasolina, sino que se prohíba que se vendan autos nuevos a gasolina. Y esto también ocurre en California, en muchos lados, y los gobiernos algo subsidian para poder estar en esta lista. Y al día de hoy hay 2.3 millones de autos eléctricos circulando. Todavía no aparece, dice el auto eléctrico, ok, te creo, no contamina la ciudad. Si aquí en la Ciudad de México tuviéramos ahora puros autos eléctricos, sería maravilloso, pero no estaríamos ayudando al abatimiento del cambio climático, porque la energía eléctrica se genera de plantas tradicionales que emiten CO2. Cuando todo sea solar, allí sí que el transporte también, podemos decir, va a ser solar y va a ser limpio. Bueno, centrémonos en la casa de alguien en esta era en que viene el que, señores, la electricidad es muy barata en horas de sol y muy cara, sobre todo de 6 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando toda la gente llega a la casa, prende el horno de microondas, las tiendas, los cines, todo empiezan a consumir energía eléctrica y no hay sol para suministrarles energía solar. Entonces, lo que van a tener las casas, ya hay muchísimo, con este sistema inteligente. Un sistema inteligente que será más chico que una laptop, en que dice, tengo energía mía propia en el techo, por supuesto que cada vez que la haya, con esa cargo una gran batería. Cuando la energía eléctrica que me venden de la red sea muy barata, cargo mi batería y propongo y dispongo a qué horas uso la lavadora de platos,
En fin, todos los utensilios los puedo distribuir de manera inteligente. Y además, el calentador de agua, el aire acondicionado, todo eso eléctrico, y aparece algo interesante aquí. Uno dice, oye, ¿y qué tal si mañana amanece nublado y ya me gasté toda la energía? O sea, ¿no puedo hacer algo más de futurismo? Por supuesto que lo hay. Y hay ahora muchas empresas que no se suscriben para dame el pronóstico de mi casa para mañana con todo detalle, para, sin que yo intervenga, me programe mi sistema inteligente y diga, oye, mañana, aguas, que va a estar nublado hasta las 2 de la tarde, ya a tal hora, así que no uses la lavadora, posterga, organízate para que al día siguiente tengas esa reserva. Y si no, la compras de la red. Y esto a lo que está llevando, que es el otro punto que les pongo ahí de futureando, es, señores, si la electricidad es tan barata al mediodía y se puede almacenar a bajo costo, en el futuro cercano todos los accesorios de las casas serán eléctricos. Y eso va en lo siguiente. Señores, bueno, por supuesto, el refrigerador, la lavadora, todo eso ya es eléctrico, pero la calefacción va a ser eléctrica. El aire acondicionado, totalmente eléctrico. Y todos estos utensilios, el horno eléctrico, en fin, todo esto, ya lo que voy es que desaparece la estufa a gas, el calentador a gas de agua, el calentador del aire, todo esto. ¿Por qué? Porque es mucho más barato esto. Entonces ahí aparece otra de los aspectos interesantes de este fenómeno que estamos analizando. Que aparece este otro que deben haber escuchado hablar ustedes, el futuro es el hidrógeno, y que hidrógeno hay mucho. Se lo voy a explicar brevemente acá. Si uno tiene un recipiente de agua, el agua es H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Si uno le mete una corriente eléctrica a esto, pues se hace electrólisis, esa corriente rompe la unión de esta molécula, se van los átomos para cada uno por su lado y se produce hidrógeno y oxígeno. Uno dice, pero si esto es lo que hacen, hay muchísimos lugares donde están estas maquinitas electrolíticas en que uno puede sacar hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Uno dice, sí, pero se necesita mucha energía eléctrica y mucha agua para producir 1 kilo de hidrógeno. Ah, caray, 40 kilowatt-horas de energía eléctrica para producir 1 kilo de hidrógeno, a mí me suena altísimo eso. Y esto debe ser carísimo, la cuenta de la luz, digamos, para producir hidrógeno. Y por otro lado necesito 10 litros de agua para producir 1 kilo de hidrógeno. Y agua, entonces sí consume agua. Ah, pues sí, el hidrógeno lo saco del agua. Y ahí aparece lo siguiente. ¿Qué pasa si esta energía eléctrica, en vez de sacarla de la red que viene de las plantas termoeléctricas o a gas, viene directo de una planta solar, pero esto, en vez de instalarlo aquí en la ciudad, me voy al desierto, donde la tierra es baratísima, la radiación solar es muy alta, y el agua no hay, pero tomo agua desalada del mar, que si uno hace cuentas cuánto cuesta la componente agua, es casi nada. Pero entonces tomo la energía eléctrica de una fuente totalmente limpia, que es la solar, que es baratísima acá en el desierto. Toda esta instalación me la llevo para allá. Y a este hidrógeno producido con energía verde se llama hidrógeno verde. Y esto, cuando se habla del hidrógeno verde, es que se produjo con electrolisis, pero con una fuente de energía limpia, solar o eólica o geotérmica, ¿ya? Entonces, y el otro hidrógeno que se produce y que venden en la refinería, en todas partes, hay hidrógeno con esto, se hacen todos los fertilizantes, se hacen muchas cosas, pero este hidrógeno no es verde,
porque se usa calor, se quema combustible, se usa CO2, y a ese se le llama hidrógeno gris. Pero uno dice, el hidrógeno gris en este momento cuesta 20 veces más barato que el verde. Pero tanto dinero le están metiendo a que esto se abarate y se abarate, que el verde ya estos días va a ser similar al hidrógeno, al otro sucio, que es el gris. Y entonces esto funciona así. El hidrógeno que voy a producir allá en el desierto, voy a tener estos compresores, a las horas de sol produzco hidrógeno y lo guardo en estos tambos. Y a las horas en que no hay sol, no produzco hidrógeno. Es decir, toda esta intermitencia a mí no me afecta mucho. Estas máquinas las han mejorado para que funcionen de manera intermitente. Entonces, cuando hay sol, lleno este tanque y después no, y viene el camión a recogerlo, ya sea en cilindros pequeños o en cilindros grandes, o inyecto ese hidrógeno a las tuberías. Hidrógeno también se transporta por tubería. Es más complicado, y aquí yo dividiría en dos. Uno es transportar hidrógeno en tubería, y el otro es en tuberías que ya llevan metano, les echo el hidrógeno, y en el otro extremo uso el metano enriquecido en hidrógeno verde, que también vale. Y aquí está, al otro lado me llevo esto a la ciudad o al gran centro de consumo, y allí es donde tengo despachador de estas gasolineras, pero de hidrógeno, autobuses de hidrógeno, ya hay muchísimos, en Brasil hay muchos, autos a hidrógeno, en Canadá hay muchos, barcos a hidrógeno, y aquí, para no espantarlos con la química, uno puede producir el hidrógeno. Si lo mezcla con el aire, con ciertas condiciones, uno produce amoníaco, NH3. O sea, uno se lleva como a granel, como una sal, el hidrógeno en forma de amoníaco y no de gas. Y se lo lleva y lo entrega donde lo van a usar. Entonces, otra de las ideas que aquí aparece es países con buena radiación solar y tierras disponibles y agua en abundancia podrán producir hidrógeno verde y exportarlo, ya sea envasado a presión o por ductos de gas o como amoníaco. Los países que más están haciendo por el Parece que se nos quedó congelado. Gerardo, vamos a ver, esperemos que regrese. Aquí el precio del kilo de hidrógeno. Gerardo, te congelaste un momento cuando terminaste la frase de la idea. ¿Sabes lo que voy a hacer? Salgo y vuelvo a entrar. No, estás bien. Yo seguiría. Bueno, si quieres salir y volver a entrar de la presentación, está bien. Fue como un momento nada más. Ya. Y aquí acaba de llegar ¿ahí sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Acaba de llegar este intruso que ya se habla de él y que el razonamiento es el siguiente. Dice, oye, en Chile y en los países árabes que están viendo producir hidrógeno tan barato, con energía solar tan barata, no deja de ser que necesita la radiación solar transformarla en energía eléctrica. La energía eléctrica, usarla en esta planta de electrolisis. Y esto, por lo menos Siemens está trabajando en esto. ¿Y qué pasa si uso los rayos del sol directos en el agua y separo hidrógeno de oxígeno? O sea, me ahorro toda esta instalación y empiezan a aparecer los que van a ser los grandes tecnólogos del futuro, encontrando con ingenio cada vez una manera más práctica de producir hidrógeno mucho más barato. Esta es una reflexión que es
totalmente necesaria para futurear. Se la escuché al buen amigo, a Tomás Miklos, alertando de esto, que dice, oye, para todas estas pilas, baterías, celulares, autos eléctricos, chips y todo eso, ¿qué es lo que usa? Litio, vanadio, níquel, cobalto, tierras raras y muchos chips. De esto, por supuesto, el litio es el que está de moda, pero si ustedes examinan el cobalto, quizás donde más se produce es en la República del Congo, en el centro de África, y si ven fotos y googlean eso, eso es un crimen lo que allí ocurre, puros niños chicos trabajando, explotando. ¿Quiénes son los que explotan esas minas de cobalto? ¿Qué edad promedio tiene la gente? Es algo que de repente más de alguien va a brincar con los derechos de toda esta gente. En tierras raras, que son las que se usan más que nada para los celulares, autos, computadoras, el 80% está en China. Y las fábricas de chips para las computadoras, el 55% se hace en Taiwán y el resto en China, en continental y un poquito en Estados Unidos. Y uno empieza a decir, ah, caray. Y el litio, en este momento, la producción mundial de litio, el campeón todavía sigue siendo un poco Australia. Sigue Chile, Argentina, China por allá, Portugal, etcétera. Pero las reservas que tienen, aquí aparece Bolivia, que aquí todavía no produce. Se están poniendo de acuerdo. El que más va a producir va a ser Argentina, Bolivia y Chile, Australia, China, Canadá, y con lo que se descubrió aquí en México, esta mina en Chihuahua, andamos por aquí por el orden de estos 2 millones de toneladas de recursos, de reservas. Y esto, bueno, vale la pena examinar esta. De aquí al año 2050, la demanda de litio va a haber crecido 500%. La de cobalto, 460%. La de grafito, iridio, vanadio, níquel, plata, incluso el cobre aparece por aquí. Y eso nos lleva a pensar en el futuro y hacernos esta pregunta. Cuando gran parte de la industria de la energía haya transitado al uso de estas nuevas tecnologías, ¿quién va a controlar el mundo? Ya no va a ser el petróleo, ni van a ser los paneles, ni va a ser la tecnología. Van a ser de nuevo materias primas que son los que se van a poner los moños y decir, lo vendo, pero a tanto. Es decir, esto se avecina, esa pérdida de soberanía, por decirlo de alguna manera. Y ahora hablemos de esta otra energía que era, en este momento en el mundo, hay más o menos 700.000 megawatts de energía solar instalado y 700.000 de energía eólica. Antes la eólica era más grande y la solar lo está rebasando y lo va a rebasar por mucho. Pero la eólica, de ese molino que todavía en la zona de Yucatán hay muchísimos, y por supuesto los de Holanda y los de Don Quijote, ya cambiaron por molinos mucho más eficientes. Y en Europa, en que ya no hay tierras para instalarlos, se están yendo al mar. Y este que puse a la izquierda abajo, ese es Francia, ese es Inglaterra, el Reino Unido, Inglaterra y Escocia y todos los del Reino Unido, Alemania, todos son en el mar. Y resulta que en el mar también lo han abaratado muchísimo la instalación, y el viento en el mar es mucho más noble, por así decirlo, que en tierras con menos turbulencias, y es mucho más fácil de operar. Y ya hay por todos los mares de Europa, está lleno de molinos de estos, unos anclados al fondo y otros flotantes. Y aquí se muestra, digamos, lo que son ahora estos aerogeneradores que eran de 2 megawatts, ya van en 5, van a ser más o menos de 15 megawatts y de 200 metros las aspas. Y es un problema enorme trasladar por carretera. Las fábricas tienen que ponerse al lado de, sobre todo las de aspas,
al lado del centro de consumo. Y esta la pongo como algo pintoresco. Ya hay muchos buques que la pregunta que se han hecho, esto de un viaje de 12 días para cruzar el océano, si tengo viento a favor, levantan esto que son como alas de avión, como retráctiles, las sacan y las orientan, y es para navegar a vela. Es decir, ya hay mucho de apoyarse con navegación a vela. Agrego este caso que es pintoresco. En el sur de Chile y Argentina, donde está la Patagonia, aquí hay unos vientos constantes, invierno y verano, pero que hay que sujetarse para caminar en la calle. Y uno dice, oye, ¿por qué no instalan energía eólica allá? Porque toda esta zona no consume más de 10 megawatts. Y energía eólica hay para instalar 10.000 megawatts allí. Y entonces, con esto del hidrógeno verde, se están instalando en el Estrecho de Magallanes y en la costa argentina de la Patagonia, de estos aerogeneradores inmensos en el mar, y lo que hacen con esa energía eléctrica, producen hidrógeno, y de aquí se va a exportar hacia Europa y hacia Asia hidrógeno verde producido con energía del viento y no con solar. La geotermia, la querida geotermia, a mí me gustaría resaltar esto. La geotermia es una energía limpia, permanente y sin fluctuaciones. Abunda solo en algunos países, no así como la solar y el viento que hay prácticamente en todo el mundo. Es económica y es confiable. En Estados Unidos, ahora con esta ley del presidente Biden, sacó un programa nuevo en que va a invertir una cantidad enorme de millones de dólares para subir a 60.000 megawatts, lo que actualmente se produce, que es 3.500, para aprovechar la geotermia en todas sus formas, que después, si a alguien le interesa, podríamos platicar. Y lo que planteo, de lo que conozco la realidad mexicana, México puede subir desde ahora su capacidad, que anda por los 1.000 megawatts, subirla a 3.000. O sea, 2.000 megawatts adicionales es más que la Laguna Verde. Y es energía limpia, constante. ¿Ya? Y esta información es reciente, de hace un par de meses que sacó la Agencia de Información Americana. Son los precios del megawatt hora de todas estas plantas que son de carbón, ultra supercríticas, de ciclo combinado, turbinas a gas sola, nucleares, geotermia, biomasa, almacenamiento con baterías. Es decir, estos precios están lo más frescos, son para Estados Unidos, pero la geotermia es casi igual que la eólica y que varios tipos de solares. O sea, no es cara como algunos se espantan. Entonces, de esta sí sería bueno, después de ver esto, decir, oye, para algunos países, que son muy pocos los países que tienen geotermia, somos una docena. Países como México será una fuente de electricidad importante, así como el calor del subsuelo para la industria. Es decir, esta hay que verla con calma. Y muchos se preguntan y dicen, la salvación es la nuclear. Vamos a ver, y entonces uno dice que Alemania la suspendió, que Francia vive de la nuclear. Déjenme ponerle datos duros. Italia hizo una consulta, un referéndum en el año 2011 y ganó que se cerraran sus 4 plantas nucleares. Italia es de los buenos en nuclear, tiene 4 plantas y están cerradas. Alemania tiene 17 reactores. Y también en el 2011, la canciller Angela Merkel anunció, después de una serie de consultas, que todas las plantas nucleares se cerrarán antes del año 2022. Todas, las 17. Francia tiene 56 reactores que proveen el 73% de la energía de Francia. El año 2015 se votó en la Asamblea que en el 2025 deberían pararse la mitad de los reactores. El gobierno actual logró que se postergara al 2035.
Pero uno ve esto y dice, ah, caray, ¿y por qué es? Si los reactores son seguros, que tienen miedo de lo que pasó en Chernobyl o de lo que pasó ahora en Japón, no sé cómo sea, pero consultaron a la gente y opinaron eso. Y aquí uno ve, oye, ¿y cómo están las instalaciones nucleares en este momento? En azul oscuro está lo que hay instalado en China, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, Japón, Corea, India, y hay otros más que tienen hasta México y Argentina con un reactor. En verde lo que está en construcción, y esto café es lo que ya está a punto de arrancar la construcción. Y uno dice, a ver, examinemos un poco. ¿Estados Unidos no va a construir nada? No. Francia tampoco. Japón tampoco. Corea tampoco. Pero China, Rusia y la India sí. ¿Y cómo es eso? Es que no hacen estas consultas. Ahí hay una pequeña diferencia. Es decir, que sean o no peligrosas las nucleares es una cosa, o que la gente sienta que son peligrosas es lo que ahí aparece a la izquierda. Pero la investigación en nuclear sigue. Hay todo un club de diseñadores o promotores de los Small Modular Reactor, o sea, son reactores nucleares pequeños que se construyen enteros en fábrica. Estos son entre 10 y 400 megawatts. Francia es el líder de este grupo de Europa, pero está también en Estados Unidos, que son los NuScale, que ya desarrollaron y aprobaron para construcción estos reactores modulares de 77 megawatts, que es la capacidad más grande de la que se puede hacer con su enfriamiento, con todo un reactor, y entonces venden paquetes que tienen 1, 2, 6, hasta 12 de estos reactores. Y esto está siendo interesante. Más adelante lo escribo. Y está la fusión nuclear. La fusión, que al revés que la fisión, en la fisión uno parte el átomo de uranio y sale un montón de energía. Aquí uno junta a muy alta temperatura dos isótopos del hidrógeno, pero alta temperatura, ¿qué significa? ¿Saben cuántas hay que calentar? 500 millones de grados centígrados. Por supuesto que no hay pared que aguante, y todo se ha centrado en cómo poder contener esto para que no se escape y producir adentro de esto ese plasma, esa temperatura. Y esto se hace con unos campos magnéticos, pero ya se acerca la fecha de eso, ¿eh? Y yo digo que esta sí que tenemos que verla con calma. Es muy probable que haya otro referéndum en Europa y que gane la nuclear. Estos reactores ninguno lo han desmantelado, sino que están en conservación, sabiendo que la gente puede cambiar de opinión, ¿no? Estos reactores modulares están listos para comercializarse en unos 10 o 15 años más. El que ya hayan aprobado de esto, y fue esta semana que apareció la noticia de esta para su diseño, falta diseño, construcción y que se comercialice para que empiece la gente a comprarlos por docena, digamos. Y yo creo que es el de fusión, ir a ser en unos 20, 25 años más, que esto va a ser comercial. Si esto ocurre, con 1, 2 o 3 reactores de estos de fusión, hay para darle energía a toda la humanidad por toda la vida, porque lo que hace es juntar los átomos que ya existen en la atmósfera. Es decir, si esto es cierto, eso cambia todo lo solar y todo lo que habíamos hablado. Bueno, y hay una última de tecnología, que es, aquí si ustedes tienen esta planta de carbón satanizada, están emitiendo CO2, ¿eso cómo es posible? Y hay tecnología para lo siguiente. Que uno dice, si yo pongo en la chimenea de esta planta un separador en que de los gases que salen en la chimenea, separo el CO2 de todos los gases. Y les pregunto a los ambientalistas,
oye, yo ya con esto no estoy emitiendo CO2, aunque sea carbono, aunque sea lo que sea, pero lo estoy sacando con unos procedimientos bastante caros, que son con unas aminas que se restablecen con calor. Y entonces uno dice, pero sí se puede. Ah, no, sí se puede, y los hay. En que le saco el CO2 de la chimenea, lo comprimo y me lo llevo por allá y lo entierro en esta caverna donde antes hubo gas natural. Si ahí había gas natural y se conservó durante miles de años, porque esto es impermeable. Y ahora ya le sacaron todo el gas, puedo usar esa olla impermeable y meter a presión acá esto. Y uno dice, oye, pero a ver, estamos hablando de hacer una instalación para separar esto. Sí, carísimo, sí. Comprimirlo y llevarlo, al comprimirlo se transforma en líquido, es como bombear agua, el CO2. Y lo llevo hasta acá y lo inyecto aquí. Mínimo estamos hablando de que cada tonelada de CO2 me cuesta como $150, tendría que darme para hacerte esta instalación. Y aparece alguien que dice, oye, esto es lo más caro, sí, y transportarlo también. Te propongo esto. No, esto está muy caro, y los que están invirtiendo en esto son las firmas petroleras. Vayan a los laboratorios de Stanford, ahí está la Shell, British Petroleum, y todo eso patrocinando estos proyectos. ¿Se imaginan ustedes si resulta esto? Ya no me matan el carbón, ni el petróleo. Lo que quemo acá no contamino, entonces qué malo le ven. Y les decía que lo caro está en todo esto, y lo que se ocurrió es esto que se llama Direct Air Carbon Capture, que es el aire tiene CO2. Decíamos en la primera lámina que ya vamos en 420 partes por millón. Si yo le pongo miles de ventiladores, por supuesto, estos ventiladores hechos de plástico y hechos en una impresora 3D en que imprimo ventiladores, así como quien saca fotocopias. Y la energía eléctrica para girarlo, por supuesto que con solar. Y las uso solamente cuando hay sol. Y ese le saco el CO2 al aire, que tiene poquito en comparación con este, y lo guardo aquí abajo. Ah, caray, y este no sale mucho más barato que este con toda esa instalación. Pero aquí es donde viene, y esta acaban de anunciar, esto es en Escocia, en el Mar del Norte, donde está Aberdeen, o sea, hacia el noreste de Escocia. Allí hay muchas de estas cavernas de gas, que se agotó el gas. Y entonces están instalando estas plantas, y son los canadienses, la asociación Constorega del Reino Unido, estas plantas para sacar aire. Oye, ¿y para qué lo haces de la caridad? No, fíjate lo que viene ahora. Lo que viene, y viene en grande, es que se hará universal un mercado del CO2. Y cuando escuchábamos al secretario de Hacienda Herrera el otro día, de cómo estuvo la reunión en Venecia, habló de los acuerdos que habían tenido sobre ponerle impuestos a Google y a todos esos grandotes, pero además lo que acordaron fue trabajar para poner un impuesto universal al CO2. Es decir, el que emite paga, y se le va a cobrar, es del orden de los $100 por tonelada que emite. $100, para que se forme una idea, 1 megawatt hora de una planta termo emite más o menos 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Es decir, por cada megawatt hora le van a cobrar $100. Y si uno vende la energía eléctrica en este momento a $100, el precio de la energía de esta planta se va a doble. A los que emiten y a los que se dedican a capturar y a guardar, a los buenos, a los primeros de la clase, ok, a ti te lo voy a pagar, no sé, será algo similar o a 70. Oye, ¿y el negocio entonces? No, me voy a poner a cazar moléculas de CO2 y a inyectarla y me las pagan. U otros, voy a sembrar bosques y los árboles van a hacer esa tarea. Y esta última,
que es importante, que ya acordaron también Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todos los que manejan dinero, para darle créditos o financiar una planta nueva, tiene que cumplir con las normas Environment, Social, Governance. Es decir, hay todo un sistema para decir, demuéstrame que tu planta es environment, ambientalmente limpia, social, que le sirve a la gente, y governance, que vas a poder manejar eso, incluyendo lo económico. Bueno, esto ya estamos llegando a la hora que me había propuesto. Termino diciéndoles, oye, para otra ocasión quedará el rol de las siguientes tecnologías en la transición energética. Las hidroeléctricas, hablaste muy poco. Almacenamiento por bombeo. Puse aquí con negritas las que van a seguir vivas. Turbogás, aeroderivadas. Aeroderivadas son porque son de la industria aeronáutica, por eso se llaman aeroderivadas, pero son turbinas a gas que toman carga y bajan carga en segundos. O sea, son como de avión que pueden acelerar muy rápido. Energías del océano que se van incorporando, biocombustible, de eso habrá que hablar. Y van desapareciendo el carbón, que ya nadie lo quiere, las termoeléctricas con combustóleo y las con gas, que ya se cierran todas, las de combustión interna, la de los autos y la de los motores diésel, y todas las que usen gas natural. Y esto es, digamos, lo que por lo menos disfruté preparándolo para compartirlo con ustedes y decirles que sigamos futureando. Muy buena la idea de Ramón de invitarnos a estas charlas para futurear, y muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Extraordinaria plática. Ahora sí que es interesante, pero con toda esta energía nos has iluminado en cuanto a los futuros que se nos pueden presentar. Oye, en espera de empezar a ver las preguntas en el chat, yo quiero hacerte una pregunta muy directa. Obviamente, a lo largo de la plática hablaste de países que están posicionados para el futuro, ¿no? Tanto en la parte solar como en la parte, en fin, la parte nuclear, en la parte geotérmica, etcétera. México parecería que podría jugar en todas ellas, porque por su posición tiene geotermia, como lo dijiste, tiene mares, tiene desiertos y tiene una serie de características que se podrían utilizar. Me imagino que habrá países que serán mejores que otros desde el punto de vista energético. Tenemos algo de recursos también de recursos naturales utilizables, lo que decías de litio, etcétera, pero pues realmente tenemos mucho para poder hacer, ¿no? Ahí habría que un día hablar del tema de la energía en México. Excelente, pero ¿sabes una cosa? A lo mejor nos ponemos demasiado criticones. Ahora que he estado de moda las reuniones latinoamericanas de energías limpias, recientemente cada país presumió lo que tiene de energía solar y eólica y los planes que tiene, quién es el campeón. Van a llegar a 1000 megawatts, el país fulano ya, no me acuerdo la cantidad exacta, 1200 en tal otro. Ecuador está poniéndole mucho énfasis, va a llegar a los 1000. Nosotros de energía solar tenemos 6000 megawatts instalados, o sea, es un montonal lo que tenemos. Y de energía eólica, otros 6000. O sea, somos de los grandotes del río Bravo para abajo, o sea, tenemos una cantidad enorme de estos paneles solares en los techos con medidores. Tenemos nosotros 1500 megawatts, o sea, de plantitas de 30 kilowatts. Es decir, lo que hay es de que, digamos, como que no son queridos en la familia, en lo que se nota. No porque son intermitentes, porque tienen muchos problemas, pero de que siguen, y que eso es lo que mantiene las energías baratas, les causa problemas en cuanto a que hay que almacenar, hay que rectificar algunas cosas, pero para eso está la ingeniería, ¿no? Sí. A ver, ahora tenemos una lluvia de preguntas por todos lados, como nos lo imaginábamos. Muchas felicitaciones
Fantástica y actualizada presentación, dice Tomás Miklos, Cecilia Martín del Campo, Gerardo, realmente felicidades por la excelente presentación. Nuestro presidente fundador, don Julio Millán, extraordinaria presentación, muchas felicidades. Y me gustaría saber si México está en el camino correcto o no. Ya nos has dicho ahorita que tenemos unos volúmenes importantes, habrá que, como dices tú, aplicar la ingeniería. Y hay muchas más preguntas. Trataré de ir tomando un poco de todo. Hay algunos que nos han preguntado varias preguntas. Hay otra que dice, ¿cómo se imagina el futuro de la energía geotérmica en México? Ventilas, nuevas turbinas, materiales, perforación. Ya, bueno, ahí me están tocando la música que más me gusta. La geotermia en México fuimos tercer lugar mundial. En el norte, en la planta que teníamos en Cerro Prieto, le dábamos a toda esa zona, Cerro Prieto, Tecate, Tijuana, Mexicali, 70% de la energía eléctrica venía de geotermia. Es decir, es una actividad respetable que México tiene perforadores, geoquímicos, todo lo que se necesita para hacer geotermia. Y ahora está de capa caída, no hay ningún desarrollo geotérmico. Uno, porque hay poco desarrollo en lo eléctrico, pero en lo renovable como que apabullan los solares eólicos. Lo que le decimos a los solares, oye, tú instalas un medidor y dice, aquí voy a instalar tantos megawatts de solar. El de eólica levanta el dedo y dice, aquí hay buen viento. Jamás le preguntan al solar, oye, ¿y tú sabes cómo funciona el sol para que te llegue la radiación? Sí, estás loco. Bueno, yo geotérmico tengo que saber cómo funciona el subsuelo, que es el que entrega el calor, y a veces no le entiendo bien, y hago un pozo y sale frío. Es decir, hay que saber, pero en México tenemos en las universidades científicos, técnicos, gente muy capaz en esto. Y nos acostumbramos a usar la geotermia de alta temperatura y bajemos un poco plantas de 200 grados en vez de 300, que sea el yacimiento, son buenísimas. Pero, como me lo imagino, así era la pregunta, yo me imagino unas 100 plantas solares de 20, geotérmicas de 20 megawatts cada una, la mayoría de ciclo binario, llenando el bajío con esas plantas, fabricándolas 100% en México, operándolas 100% por mexicanos, y instalar otros 1000 en la frontera norte, que los hay ahí muchísimo. ¿Y cuándo pueden empezar eso? El lunes. Si tenemos la gente, ya se han hecho los estudios de la primera, ya habrá que ir creciendo y creciendo y tratarla con cariño, en que apoyémosla para que sea una realidad. Y además le damos trabajo a la gente local. Bueno. Perfecto. A ver, tenemos muchas más. Déjame tratar de tomar algunas. Me pregunta, Abel Clemente Reyes te felicita y dice, ¿cómo te imaginas futurar con la bioenergía? La bioenergía es algo que tenemos que, digamos, es la economía circular, lo que desechamos, transformarlo en gas que utilizamos, y eso en el país ya está bastante mapeado. ¿Cuánto podemos sacar? Desde, una es aprovechar desperdicios, pero la otra es sembrar, digamos, usar bagazo de caña, que es un desperdicio, pero sembrar en Brasil se siembra caña, y esa es la que se usa para hacer alcohol, y ese alcohol usarlo como biocombustible. En Europa, desgraciadamente a nosotros nos choca lo que hacen, pero se usa maíz para eso. Pero todo lo que es descomposición de algo, aquí se hizo en Nezahualcóyotl, hay ahí un entierro de basura en que uno saca el metano y que con ese metano genera electricidad. En fin, esa pregunta yo diría que hay que dedicarle todo el esfuerzo, porque además limpia todo digamos, el mugrero de basura que hay en tantos lados. Perfecto. Otra, de José Cordeiro. ¿Conoces el concepto de la singularidad o la singularidad energética? Sí, he escuchado al buen amigo Cordeiro, no, tipo
brillante, de los precursores de esto, prefiero decirle, no lo conozco, me encantaría escucharle a él, que lo invites a que nos dé una plática, José la viene muerte en de 2 la semanas. muerte y todo lo que él habla. En 2 semanas va a estar aquí. Qué bueno. La siguiente semana tenemos una sobre México y Norteamérica, de Mateo Legarza, otro de nuestros socios, y en 2 semanas más está José Cordeiro, aquí ya pronto les vamos a enviar la invitación a todos. Tenemos muchas preguntas de Alejandro Solís. Déjame tratar de tomar alguna. Dice, ¿cuál es el rango de la eficiencia por cada célula solar con la actual tecnología? En plena expansión de demanda de energía, ¿este rango de energía garantiza una oferta estable urbana? Ok, el rango anda por el 20%. Pero uno dice, oye, ¿y qué te importa la energía? ¿Consume más rayos de sol por kilowatt-hora si el sol es gratis? Lo que uno debería decir es que si mejoro la eficiencia, obtengo más energía eléctrica por metro cuadrado, ahí sí, voy a usar menos terreno si mejoro la eficiencia. Pero tanto en la eólica como en la solar, cuando uno habla de eficiencia, uno dice, ¿quieres usar menos aire? Por el aire no se paga y el sol tampoco. Si fuera la eficiencia de un motor diésel, uno dice, oye, si la eficiencia es mala, uso más diésel y ese se paga. En fin, yo lo que voy es de que la eficiencia se transforma en costo del kilowatt instalado. Perfecto. Tenemos varias, obviamente, sobre la situación actual, una de don Guillermo Prieto, otra anónima, que van más o menos en el mismo sentido. Aquí creo que está bien fraseada en esta pregunta. Dice, ¿qué tan severas son las políticas gubernamentales en contra de las energías limpias y cuánto tiempo nos llevará a revertir esos retrasos? Bien. ¿Sabes lo que hace falta? Es que nos sentemos a platicar desarrolladores con CFE y todo. CFE en muchas cosas tiene razón. Lo que muchos dicen, oye, sí, no tienes razón en la forma en que me estás quitando mi contrato, pero tienes razón de que mi energía intermitente te afecta. Entonces uno le puede decir a CFE, oye, cuando hiciste tu licitación para comprar energía solar, le pusiste que véndanmela en bruto, digamos, lo que se produzca me la entregan. Y CFE la compra a 20 y la vende a 100. Y ahora, si CFE dice, oye, pero yo quiero que le pongas supresores de oscilaciones, ponlo en base y en vez de venderte a 20, te la vendo a 25. Quiero que generes en la noche, ponlo en la base y en vez de venderte a 25, te la vendo a 70. Pero esa es la libre competencia en que uno quisiera, o sea, yo lo que más quisiera es que hubiera una discusión seria y muy técnica de qué es lo que CFE, digamos, le afecta y qué es lo que le afecta a los privados y encontremos la solución razonada de eso. Y al final sí aparecen partes ideológicas en que CFE dice, sí, pero yo quiero que sea el Estado el que produzca electricidad. Y el otro dice, yo quiero que haya libre competencia y el Estado más regule. En fin, es un tema que hay que atenderlo y no pelear. Claro, sobre todo para no perder tiempo. Otra pregunta más de Christian Schmidt, que dice, soy alumno tuyo de la Escuela de Ingeniería Naval y hoy profesor titular de la Pontificia Universidad de Chile, de la Pontificia UCD de Chile en Ingeniería y Economía. ¿Cuál es el futuro que ves en el hidrógeno como combustible producido por energías convencionales renovables? Ya, qué bueno, que yo voy todos los años a dar el curso de posgrado de geotermia allá. Y no, gracias por esa pregunta, un abrazo a Cristian. Por supuesto, Chile es el que, digamos, yo creo que va el primero de la clase haciendo su tarea de producir hidrógeno verde, limpio, con energía solar, desgraciadamente desalando agua de mar para alimentar esto y que surta al mundo de este combustible y que sea su nuevo vector como el cobre fue y lo sigue siendo ahora, pero exportar esto de energía
Eso es lo que tenemos que estar listos cada país a ver. Eso es futurear. De ahí lean a Tomás Miklos. Hay que saber ver el futuro y que le entremos los ingenieros, pero que le entren los desarrolladores, los que invierten dinero en eso. Y Chile tiene un respaldo muy fuerte de los alemanes, empezando por Christian Schmidt, que hay una herencia fuerte, una tradición que hace ser muy tecnológico la ingeniería de allá de Chile. Pero sí, mucho futuro al hidrógeno. Precisamente hablando de Tomás Miklos, dice, propongo no enterrar el CO2, lo convertimos químicamente en carbonatos de sodio, de calcio, de magnesio, de amonio y por supuesto de litio, y de ahí también en litio puro. Hemos discutido con Tomás esa. Recientemente en Islandia, país netamente geotérmico, en que uno el agua caliente que saca del subsuelo, le saca el calor y después la reinyecta. Y lo que hacen en Islandia es, al reinyectar esa agua caliente con CO2. Y esa, como es en una roca basáltica, en que uno le echa, se empiezan a formar rocas carbonatadas, y es la del CO2, en las fisuras de los basaltos, y lo patentaron hace poco. Es decir, sí hay esas tecnologías, pero uno dice, oye, ¿y de a cómo? ¿Y dónde? Y sale todavía caro, pero ahí le pondrá cerebro a alguien a decir, y si lo hago así, ya está, compito con tal otra cosa. Yo creo que es indispensable mantener la competencia. Perfecto. Pues muchas felicitaciones. Susana Terán te felicita. Y hay pues algunas otras preguntas más, pero en beneficio de la hora y tratando de que los futureandos entre amigos como seamos respetuosos del tiempo, te vamos a obviamente a guardar todas estas preguntas, que tenemos la posibilidad tecnológica de guardarlas aquí en el Zoom para que las tengas, y tú pues las contestarás. Muchos de ellos son conocidos, estamos entre amigos, como bien lo dice el título de esta sesión, y platicaremos. Sin duda, tenemos que platicar más, Gerardo. Hay temas específicos. Hoy nos diste una visión a muchos metros de altura sobre distintas tecnologías. Hay temas específicos de los que habrá interés, y seguramente intereses de muchas más cosas sobre temas específicos para efectos de inversiones. Finalmente, futurear y anticiparnos es buscar las oportunidades y mitigar los riesgos, y en el tema de energía hay muchas oportunidades y hay mucho que mitigar también. Te agradezco mucho que hayas venido y esperemos vernos muy pronto. Y a todos los presentes agradecemos también que vengan. Como lo comentamos la siguiente ocasión, de hoy en noche, y deben de empezar a tener ya las invitaciones, hablaremos sobre México en Norteamérica. Gerardo, te paso para un comentario final y hacemos nuestra video de salida. Ok, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y el estilo con que has comentado estas charlas. Y aprovecho de mandarle un cariñoso saludo y un abrazo a Julio Millán, que fue el que me invitó hace 5 o 6 años en una de las charlas del Centro Saramago, que estaba la viuda de Saramago, que allí nos invitó. Estaba también Concheiro y varios otros, Concheiro y Cordeiro, en que nos entusiasmamos en esto, y hay que mantenerlo. Y aquí, digamos, si alguien nos hace caso, la culpa es del que nos hace caso, pero nosotros ayudamos a ordenar ideas, a ponerlas, júzguela cada quien, y de aquí seguro que saldrán otras mejores. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Da gusto discutir sobre estos temas frescos, futuristas, que nos dejan un sabor de que sí hay esperanza. Gracias, que hay futuro. Muchas gracias, Gerardo. Sí, la idea de Futureando entre Amigos es tocar diferentes temas y dejar en todos nosotros
una semilla de mentalidad futurista, pensando en las opciones que vienen y empecemos a pensar y tratar de anticiparnos. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos y les agradecemos mucho su presencia y los esperamos de hoy en 8.